Bueno, que esto no salga en pantalla, pero yo lo puedo sufrir con la palabra. Estamos hablando de términos y cuando estamos hablando de indumentaria se confunden muchísimo y se emplean muchísimos términos diferentes. Y parece que son todos sinónimos, pero no lo son para nada. El primero de todos, el término más amplio que abarca todas otra serie de modalidades, es el de indumentaria regional. Indumentaria regional es aquella indumentaria que abarca todas las formas de vestir diferentes de un colectivo determinado, más o menos amplios. En este caso, el colectivo es Canarias. Entonces, no solo son las dos ramas quizás más importantes, que es la indumentaria tradicional y la indumentaria típica, que luego ya los abordaremos, sino simplemente las indumentarias regionales abarcan muchísimas familias. Por ejemplo, abarcan los hábitos religiosos que pueden ser de una cofradía, de una parroquia, que tiene un vestir peculiar cuando sale con una determinada imagen en procesión, o los hermanos del Santísimo, por ejemplo, que visten una opa que se llama, que es esa prenda de color grana que suelen ponerse, por lo menos allá en Tenerife, y también las comunidades religiosas que viven en las diferentes islas, que algunas de ellas, como por ejemplo son los belmenitas que están en Tenerife, fundados por el hermano de José que lo canonizaron recientemente. Ustedes disculpen, pero la edad tiene estas lagunas y yo con eso no puedo luchar. Pero vamos, una comunidad religiosa donde se ingresa, como se podían ser las clarisas, las catalinas, los franciscanos y demás. Esos tienen, no es un traje regional de nuestra región, porque son indumentarias que se utilizan en todos los ámbitos. Pero en cambio sí hay otra modalidad de indumentaria regional, que son los uniformes. Uniformes, por ejemplo, de la Policía Nacional nuestra, la Policía Canaria, los diferentes cuerpos de seguridad de los diferentes municipios, los guardias urbanos de los diferentes pueblos más importantes y demás. Y luego están las dos grandes familias, por centrarnos en lo más importante, que son los trajes típicos y los trajes tradicionales. Yo se los voy a tratar de resumir porque tampoco tenemos mucho tiempo y ya tienen ustedes de una primera hora de atención que siempre produce un cansancio. Vamos a ver, los trajes tradicionales son aquellos que realmente fueron vestidos en nuestra comunidad por los diferentes estamentos sociales que la componen. Son aquellas indumentarias que verdaderamente, de verdad, fueron vestidas. ¿Tú no lo puedes poner ahí? No sé, aquí sí directamente. Bueno, pues por ejemplo ahí tienen una pareja de canarios, un hombre y una mujer. Fíjense la cantidad de prendas que tiene la mujer en la cabeza. Tiene un sombrero. En Tenerife no usamos ponernos un perro en la cabeza como hacen aquí, por lo que yo entiendo. Lo llaman un cachorro, ¿no? Lo que se pone en la cabeza. Sí. Es una broma. Sé perfectamente lo que es. Usa un sombrero, aquí llamado cachorro, con todos mis respetos. Debajo del sombrero llevan la mantilla y debajo de la mantilla llevan un pañuelo amarrado debajo de la barbilla. Y luego por los hombros llevan un pañuelo de hombros, una camisa, un sobre todo que asoma por debajo por la punta, por debajo de él, y la enagua y la falda exterior, la enagua exterior, que suele ser de lana o suele ser de seda en ocasiones minoritarias. El hombre lleva la manta, no se llama manta esperancera ni de ningún sitio, se llama simplemente la manta. Se usó en Santa Cruz, en los cristianos, en toda la isla, y se usó también aquí en Gran Canaria, con muchos de los pastores de la cumbre, donde la actividad del pastoreo era mucho más rica que en Tenerife, y utilizaban diferentes tipos de prendas de abrigo, pero entre otras cosas, ese tipo de manta inglesa que siempre fue de exportación. Y luego tiene la camisa, el chaleco, la faja, los calzones, los calzoncillos, las medias y los zapatos con hebilla. Fíjense que digo los calzones, no digo los pantalones.
Los calzones son los que llegan hasta la rodilla, por arriba o por debajo. Y los pantalones son los que llevamos en la actualidad, que llegan hasta los tobillos, ¿no? Llegan a algunos incluso más largos. Esta sería una indumentaria cotidiana. Tenemos que partir de una fecha, porque si empezamos a estudiar la indumentaria de la región de Canarias desde la época de la colonización, es un trabajo muy arduo, porque la documentación de esa época, sobre todo la documentación escrita, es de difícil lectura y requiere unos conocimientos de grafología que yo en este caso no poseo. Cuando llegamos al siglo XVIII es muchísimo más abundante, mucho más fácil de leer y sobre todo hay muchísima documentación. Los canarios, cuando teníamos cierto poder adquisitivo, hacíamos los testamentos en los notarios, como en la actualidad, pero la gente que no tenía ese poder adquisitivo tenía que testar con la vecina de la casa de al lado que sabía garrapatear algunas letras, escribir de alguna manera, o incluso a veces el propio párroco, y se redactaba un mismo testamento, pero se hacía en copia. Una copia normalmente se le quedaba a la familia y otra copia se quedaba en la iglesia. En la iglesia, ¿por qué? Porque la persona que testaba en esa época, que las condiciones de la religiosidad eran completamente diferentes a las de ahora, lo primordial casi en la vida de los seres de aquella época era garantizar una parcela en el cielo arriba, para lo cual había que estar muy de acuerdo con la iglesia y cumplir los preceptos de la iglesia. Entonces, es una fuente, eso es una suerte por otro lado, porque es una fuente riquísima los testamentos que están recogidos en los archivos parroquiales. En Tenerife hemos tenido la suerte de que el obispo haya proclamado que la mayoría de los archivos parroquiales se concentren en un solo edificio en La Laguna, con todas las condiciones de seguridad para el fuego, para cualquier evento, que esa documentación siempre esté garantizada al que esté a salvo. No están todos los testamentos de todas las parroquias, porque cada párroco es como un pequeño rey de taifa que si quiere no tiene por qué entregar esa documentación al archivo general por encima de los designios del obispo. Entonces el ir al archivo del obispado de Tenerife en La Laguna y pedir, por ejemplo, los documentos de Código de los Vinos, y entonces ya te viene un libro donde están encuadernados todos esos documentos con más o menos fortuna, pero donde figura la fecha y donde figura pues todo lo que esa persona lega a sus parientes. Entre ellos están los bienes raíces y los bienes inmuebles, los bienes muebles, perdón. Los raíces pues son las fincas, los trozos de montaña, las laderas, en fin, el trozo en el bosque de tal, de cual, casas, etcétera, etcétera. Y los bienes materiales, los bienes muebles, perdón. Los bienes muebles son pues mucho más variados. Por ejemplo, están todo lo que es el mobiliario dentro de las casas, las sillas, las mesas, pero también está la ropa, el tesoro textil, como yo lo llamo, porque está el ajuar doméstico, que son las sábanas, las mantas, las colchas, los manteles, las almohadas, las toallas, todo eso es normalmente confeccionado en lino, menos las colchas y las mantas, que normalmente eran en lana. Y sobre todo en una isla como Gran Canaria y como el Hierro, que son las dos paralelas en ese sentido, tenían una riqueza tan grande con el tema de la lana, de la manipulación de la lana y el procesado de esa materia. El llegar allí es una fuente inagotable. Yo llevo 11 años trabajando, yendo prácticamente todos los jueves. Ahora a partir de 2 meses antes de Navidades dejé de ir porque ya era tan apabullante la cantidad de datos que tenía. Piensen que he podido revisar más de 6.000 testamentos,
que parece que no es una cifra descabellada, pero ustedes pónganse a leer un testamento, páginas y páginas y páginas, difíciles de descifrar, y cuando llegas a la parte de que a ti te interesa el tesoro textil, entonces ahí es donde de repente, de haber leído, puede que 15 páginas, de repente te encuentras media página donde se habla que deja a mi hija Francisca unas naguas de lana parda, que era la lana marrón, o dejo a mi hija Antonia la toalla de lino con las iniciales bordadas en encarnado, y a mi hijo no sé cuánto un jubón de tafetán y unas naguas de seda a la otra, y a fulanito unas medias de seda también, y además muchas veces te vienen con un montón de datos, porque a veces te nombran y te dicen unas naguas de lana y hasta allá no te dicen más nada, pero a veces te dicen unas naguas de lana de color pardo o de color azul, dice muy traídas, que quiere decir muy usadas, o nuevas sin estrenar que solo se han lavado una vez. Entonces, todo ese montón de datos. O sea que es riquísima esa fuente de los testamentos, y sobre todo que te da una seguridad grande en hacer afirmaciones. Todas las afirmaciones tajantes, es decir, esto es así y no hay vuelta de hoja, como en la vida normal, no solo en el mundo de la indumentaria, son equívocas, y en este caso pues yo no puedo decir que siempre se nombraban las naguas azules, hay de muchos colores, etc. Me están diciendo que me estoy deteniendo mucho, pero yo es que quiero aclarar que todas las afirmaciones que voy a hacer ahora con posterioridad están basadas en un estudio profundo de la indumentaria, no solo la de Canarias, sino la de Canarias que bebe de múltiples fuentes en la península y más allá de la península, porque si nosotros estamos utilizando prendas que son claramente de origen judío, es porque los judíos estuvieron en la península ibérica mucho antes de la colonización, y en cambio ya nos han dejado ese tipo de herencia en muchas de las prendas. Dentro de las etapas que estamos hablando, partimos del siglo XVIII, que fue un poco lo que vimos antes, y luego está una etapa, lo que se llama una etapa de transición. Ustedes habrán oído hablar de que los trajes de transición, los trajes de transición, como en la actualidad, en la vida normal, son aquellos que comprenden dos etapas diferentes. En un caso utilizan prendas arcaicas, prendas antiguas, y en otro caso utilizan ya prendas modernas. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el hombre que está sentado a mano derecha tiene un sombrero de trazas muy antiguo, sombrero troncocónico, de copa alta, y en cambio el que está de pie ya tiene un sombrero un poco como el que está utilizando en este caso nuestro anfitrión. Y las mujeres utilizan un extraño sombrero pequeñito que no abarca el diámetro de la cabeza, que es lo que llamamos un sombrero de maga, pero que las ilustraciones anteriores que veremos no se utiliza sino hasta esa época, que es finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y vemos al hombre que está sentado que utiliza pantalones, y en cambio el hombre que está de pie utiliza calzoncillos y calzones. Perdón. Y luego está la mujer que está de pie también, centrada, que utiliza la nagua exterior de rayas y va con una prenda que le coge toda la cabeza y le cae por delante, que viene siendo la mantilla. La mantilla que en Gran Canaria perduró hasta prácticamente casi hasta nuestros días. Yo llegué a ver señoras todavía que salían de misa de la catedral, no ya en Semana Santa, cuando la procesión de las mantillas y demás, sino en la vida cotidiana, en los años 80. Yo tengo un hermano que se casó aquí cuando lo venía a ver, y me llamaba la atención salir algunas señoras mayores de misa todavía con la mantilla en esa época, lo cual es una rareza alimentaria, porque es una prenda de origen remotísimo. Puedes pasar. Bueno, le puedes dar para atrás con facilidad. Sí. Quería indicarles la señora de la izquierda está con una camisa estampada, no sé si lo pueden apreciar, que ya es otra rareza, ya es una innovación, porque hasta ese momento solo se utilizaban las telas del país.
La etapa antigua se caracteriza por utilizar producciones locales y la etapa de transición y la siguiente etapa ya se caracteriza porque la gran mayoría de los géneros utilizados para hacer la vestimenta son de importación y son ya de producción mecánica. Aquí vemos también otra foto de la época de transición, pero de la isla de La Palma. Vemos las mujeres que están de pie a la derecha, que algunas utilizan la toca que todavía se ponen ellas para el traje típico, aunque luego encima tienen la montera y un pañuelo, las mujeres que están de pie. Y vemos algunas mujeres con el pequeño sombrero también de La Palma, pero vemos hombres en primer plano con la montera puesta, y vemos también el que tiene la chaqueta y el pantalón claro, el hombre que tiene la faja, se le aprecia claramente la faja en la cintura. Otra prenda que en Gran Canaria perduró muchísimo más que en el resto de las islas. Yo recuerdo ver mucha gente trabajando los plátanos y trabajando en el campo y siempre con su faja negra. En el último caso se utilizaba la faja negra, lo cual no deja de ser un arcaísmo también. Bueno, pues aquí tenemos también como en la vida cotidiana, tenemos trajes de diario, trajes de domingo y trajes de fiesta en ocasiones especiales. Los trajes de diario pues son como la vida cotidiana. Hoy en día para ir a cavar unas papas o para ir a lo que sea, nos vestimos, para estar trabajando en casa nos vestimos de una manera, para ir a misa, para ir al hospital o para el médico nos vestimos de otra manera, para ir un domingo a la iglesia igual, y en cambio para ir a un baile de fin de año pues nos vestimos de otra manera. Pues esto exactamente en esta época ya se daban esas circunstancias. Eso es una pareja de Fuerteventura. Fíjense qué curioso el sombrero muy antiguo que lleva la mujer, el hombre va con la montera, el chaleco y los calzoncillos o nagüetas, que yo no sé si en Fuerteventura se utilizaba el mismo término que se usa aquí en esta provincia oriental. Y la mujer pues va con el pañuelo, ya no lleva mantilla porque es un traje de diario, y con sus enaguas de lino las de debajo y de lana las exteriores. Con permiso. Ahí tenemos una pareja de Tenerife con trajes de domingo. Fíjense, la mujer tiene el sombrero adornado con cintas de colores porque estaban en una fiesta, era un zigzag de cintas. Lleva, en vez de justillo, lleva el jubón, que es esa prenda con manga, y lleva ese gran volumen de enaguas de la cintura para abajo. La moda del momento del siglo XVIII promulgaba esos armazones que se ponían debajo de la falda, que se llamaban ahuecadores, que en la actualidad los llaman miriñaques, pero se llamaban de muchísimas maneras diferentes debajo de la época. Como las mujeres de campo no podían permitirse esas prendas minoritarias, lo que hacían es conseguir ese volumen de la cintura para abajo a base de ponerse muchas enaguas. Ponerse muchas enaguas no es ponerse 2 o 3, ponerse muchas enaguas es ponerse 8 enaguas o 9 enaguas, como lo hemos podido constatar muchísimas veces. Les voy a contar una anécdota breve, pero que es significativa. Lo de ponerse muchas enaguas no es una cosa de Canarias, sino que es una cosa generalizada totalmente en todo el territorio nacional. Yo he tenido oportunidad de visitar muchas comunidades donde se dedican a la conservación y reproducción de prendas de indumentaria y he visto que esa es una constante. Una vez en un festival de folclore organizado en Santa Cruz se trajo un grupo de Ibiza. El grupo de Ibiza es uno de los sitios donde conservan esa costumbre muy vigente. Cuando salieron del hotel, que estaba allí en la Plaza de la Candelaria, salieron del hotel, el grupo vestido, la directora del grupo iba con una mesa camilla, de verdad, era una cosa absolutamente prodigiosa. Y le digo, ¡ay, qué bien! Ana se llamaba, Ana, sí, qué bien que vas con muchas enaguas, ¿verdad? Y ella se quedó así como media cortada. Dice, sí, llevo. Le digo, ¿pero cuántas llevas? Dice, llevo 8. Pero es que no me las puse todas porque aquí hace mucho calor. ¿Y cuántas te pones? Dice, lo normal son 12. Porque iba con un traje de novia. Iba con un traje de novia de Ibiza, ¿no? Un traje y ellas tienen la cultura tan reciente que ahora ya he visto que en algunas
recitales de los grupos folclóricos de Ibiza, ponen a una de las chicas que va con muchas enaguas y se va levantando una, otra, y las va mostrando a las 8, 9, 10 enaguas que se haya puesto y le tienen el nombre a cada una, la bajera, que es la que va más debajo, las medianeras, que son las que están en el medio, y las, a ver, ay, no, bueno, exterior es el término, pero tiene un nombre también. Encimera. Encimeras, las encimeras, exactamente. Pues nada, ahí la tienen con ese montón de enaguas que lo iremos viendo en muchas más. Sigue pasando, por favor. Y ahí tenemos un traje de novia de La Palma, un traje rarísimo que ofrece un montón de incógnitas a los estudiosos de la indumentaria, porque tiene ahí como una doble enagua exterior, probablemente que sean de seda, recogidas primero la misma que hace el juego con el jubón, luego tiene toda la emprendada que se llama, que son todas esas cadenas y rosarios que tiene en la parte, tiene luego el pelo suelto propio de las doncellas, de las únicas que podían ir mostrando el pelo suelto, son las doncellas desde tiempos inmemoriales, desde la Edad Media ya existía esa costumbre. Y el hombre va, fíjense, con un traje absolutamente de gala, muy similar a los trajes de domingo, pero con la montera, o sea que la montera, aparte de ser una prenda utilitaria que se hacía con lana, se hacían también con tela rica, como suponemos que puede ser un paño de importación, o puede ser un terciopelo, o puede ser un raso. Puede pasar. Lleva, dale para atrás si puede. Sí. A ver si no se nos revela. Lleva también, ven que lleva el chaleco muy cortito que asoma por la parte de arriba, pero luego lleva una chaqueta larga que nos viene siendo una casaca, que es una prenda típicamente 18esca, pero es una prenda minoritaria. Los sombreros, que pueden ser con esa forma tan arcaica, cilíndrico, que los había con esa forma de paño, y los había también de fibra vegetal. Y debajo del sombrero tiene una prenda que es una toca semicircular, que es una de las variantes de las tocas. También las habían rectangulares, como las palmeras que vimos antes, que las volveremos a ver. ¿Lo quieres? Sí. Ese es otro tipo de toca, ese es el traje, que es el traje que llaman en Tenerife el traje de las Monteverde, que es el traje que dio origen al traje típico de la Orotava. El traje típico de la Orotava no lo inventó nadie, no lo diseñó Néstor Martín como Fernández de la Torre, como se dijo ayer en esta sala, sino es un traje que tiene una transformación de un traje tradicional. El traje tradicional lo guardaba una familia pudiente, se lo habían encargado a sus medianeros, porque en esa época que estamos hablando existía la costumbre descrita por muchos viajeros del siglo XIX, de que la gente pudiente acompañaba la procesión del patrón de la Orotava, que era San Isidro, labrador vestido a la manera de los campesinos. Entonces había familias ricas que conservaban trajes interesantísimos como ese traje, que finalmente fue donado al museo donde trabajo y que está en este momento expuesto con todas las garantías de seguridad, medio ambiente y demás. Lo interesante que estábamos viendo es el barbuquejo, que son las cintas negras, esas que tiene el sombrero. Le sujetan la toca, que es un rectángulo que tiene puesto en la cabeza y que tiene esas dos puntas. Una es la que asoma por el lado izquierdo, es la punta de uno de los rectángulos. Y luego, bueno, lleva el pañuelo de hombros, amarillo debajo del justillo, en fin, lleva ahí el dibujante se explayó. No, porque lo que escucho con tanto detalle que de verdad, fíjense que asoma por debajo a la derecha la manga calada, que se ve perfectamente con una manga calada, o sea que ya más detalle no se puede poner. Bueno, pues debajo encima de la toca o encima directamente de la cabeza tenemos las mantillas, que podían ser siempre las más usuales en Tenerife eran las amarillas y las de color crudo, y a veces llevaban guarniciones en todo el perímetro exterior, lo que se llamaba un ribete o una guarnición, en este caso es mantilla amarilla, con el ribete de color azul, y el sombrero en este caso en vez de cilíndrico
tronco cónico. La mantilla no solo se la ponían en Tenerife por la cabeza, sino que se la ponían también por los hombros, por encima de los hombros. Y cuando digo a manera, imagínense como un chal en la actualidad o como una pasmina o cualquiera de esas prendas de ponerse sobre los hombros. En algunos casos tenían como la figura que está de pie, que la mantilla tiene una guarnición en diente de sierra de color negro. No sé si lo ven en todos los bolsillos. Y luego el pañuelo de hombros metido por dentro del justillo y las enaguas exteriores, en este caso de color azul marino. A veces eran de color liso los justillos o de color o listados, porque ven la mantilla de color amarillo con su ribete también, y luego vean que tiene una toca cogida debajo, pues, en la barba, debajo de la barba, con un lazo encarnado, y el justillo rayado, y la enagua exterior o de la falda también listada de diferentes colores. Les decía, fíjense que la mantilla sirve para abrigarse a manera de chal, pero también para ir de forma muy recatada, por ejemplo, a la iglesia. Cuando iban a la iglesia se tapaban y llegaban a taparse de tal manera que dejaban solo un ojo para ver. O sea, veían un solo, y por eso se llamaban las tapadas, que iban a la iglesia. En nuestra literatura del siglo de oro, del siglo XVII, hay numerosísimas alusiones a las tapadas en la península ibérica. Muchos autores la relacionan con la presencia de los pueblos norteafricanos en la península, pero los autores de más enjundia, con los que yo me llevo y los que más me gustan, dicen que cuando la mantilla de forma rosada para cubrir la cara de esa manera es una moda que se implanta o se pone de moda en la península ibérica cuando hacía ya más de 2 siglos que los moros habían sido expulsados de la península, con lo cual es muy raro que eso fue simplemente una moda. La mantilla perduró, la prenda en sí perduró, y luego ya la manera de ponérsela más o menos arrebozada, ocultando más o menos el cuerpo, la cara y demás, eso ya es otra cuestión. Fíjense el sombrero, lo altísimo, el sombrero de copa troncocónica, y fíjense también el volumen que desarrolla a raíz de la cintura y cómo se tapa todo completamente el cuerpo con la mantilla. ¿Saben? Ahí tienen una fotografía del siglo XIX, de finales del siglo XIX, de una mujer con una mantilla que, fíjense lo que son las vueltas de la vida de esa mantilla, hemos podido estudiarla en carne y hueso. De verdad, apareció en Tegueste una y luego apareció en una donación que hicieron al museo, nos donaron otra. Y tiene la curiosidad de que la parte de la frente, como si fuera una visera, está armada con un cartón, cubierto con tela, el cartón no se ve, pero de manera que te hace así como una visera, como aparece ahí, que no cae frisada, sino que queda tiesa completamente. Ahí está la mantilla, fíjense qué bonitas las puntas, el trabajo que tiene plisado y tableado, y fíjense la frente como queda armada a la parte de la frente. Es de paño, color crudo, y luego tiene todo esa cinta ancha de raso de seda. Estas son las diferentes formas de sombrero. Fíjense que hemos estado viendo unos troncocónicos, otros cilíndricos, más anchos, menos anchos, con alas más grandes, con alas más pequeñas. El último de abajo es con adornos de cintas de colores, el que usan en la zona del miradero de Ico del Alto. También se utilizaban las monteras. Yo estoy hablando de una forma general, porque estoy completamente convencido, y a medida que avanzo en los estudios de la indumentaria, cada vez me convenzo más de que la indumentaria fue una generalizada en todo el archipiélago, porque todos tienen más o menos, con años antes y años después, las mismas circunstancias históricas, con lo cual los colonizadores que llegaron, vamos a poner los últimos,
las últimas oleadas de colonizadores traían unas modas que luego son las que han perdurado y quedan reflejadas en el vestir de los canarios. Entonces, solo Betancur Afonso habla del uso de las monteras en Tenerife, el médico del siglo XIX que estuvo viviendo en la zona sur de Tenerife cuando aquello era un erial, cuando no habían sino lagartos y algunos campesinos, los pobres por allí, buscándose la vida. Pero en la isla de La Palma, en Gran Canaria, en El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, la montera perdura hasta finales del siglo XIX y en algunos casos hasta principios del XX. Aquí la tenemos con un tipo de montera propio de la isla de La Palma. Tiene la gasa o la toca alrededor de la cara, el pañuelo de hombros, el justillo y la nagua. Justillo que se puede llamar corpiño también. Vean ahí otro modelo de montera diferente que lo tiene puesto con la visera hacia detrás y tiene la toca abierta y apoyada en un hombro. No la tiene envolviendo toda la cara. Y luego tiene el justillo o corpiño y tiene un sobre todo, que es esa prenda de abrigo también, en el brazo. Bueno, pues a una mujer de Lanzarote con su montera y su lazo. Pues, las prendas de torso son empezamos por las que van directamente pegadas al cuerpo y después las que se van superponiendo. Las camisas que tienen, no están cortadas con sisas, sino que son todas a base de rectángulos y cuadrados. Las mangas son 2 rectángulos, para que tengan fácil movimiento se le pone un cuadradillo en la zona de la axila doblada en diagonal, y los escotes son más o menos grandes dependiendo. Si son pequeños, porque no se quiere enseñar, tiene a veces detrás una pequeña abertura con un botón y una presilla. Y si son escotes grandes que caben por la cabeza, pues ya no tienen la necesidad de ese botón. Y las hay de manga larga y las hay de manga corta, y las hay con trabajos en la propia tela, como pueden ser los calados, y los hay con aplicaciones, sobre todo ya en la época de transición, donde se empiezan a utilizar encajes de importación y demás en los puños de las camisas y del cuello. Pero eso lo veremos más adelante cuando llegamos a eso. Luego están los justillos, que es esa prenda. Es interesante nada más que recalcar que el justillo hace la misma función que un sujetador en la actualidad. Es una prenda que tiene que realzar el busto a la vez que contenerlo y sostenerlo. No un justillo que hace así y se cierra todo completamente arriba abajo, o que queda flojo y demás, y que no cumple esa función, no tiene ningún objeto. El justillo es lo que luego, con posterioridad, da lugar a una prenda que se llama el cuerpo. Un cuerpo que es lo que se ponían nuestras abuelas debajo de la camisa, que era como una especie de sujetador hecho en casa de tela, pero a veces más ancho, incluso a veces con pequeñas mangas. Pues esa es la función del justillo o corpiño. Y tengan ustedes en cuenta que en muchas ocasiones los trajes antiguos, normalmente cuando se los ponen, las mujeres quedan abiertos con una V aquí y se ve, como hemos visto en algunos casos, el pañuelo de hombros que se mete por dentro de los cordones. Los jubones son como los justillos, pero con mangas, exactamente la misma, tienen que cumplir las mismas funciones y normalmente están confeccionados con géneros más ricos. Debajo de los jubones que ponían. Los manguitos, sí, que esos son muy interesantes, ahora los veremos, que han perdurado en el hierro. Dependiendo del dibujante y del pintor de Pacheco, yo no solo no le quería ver el justillo, sino que iba a salir corriendo. Porque fíjense que carita tiene. Ella está con una toca, con una camisa de manga corta y con un justillo, y extrañamente, porque digo extrañamente, con un delantal. Fíjense que estamos hablando, todas las imágenes que estamos viendo del siglo XIX y alguna que otra se ha visto del siglo XVIII, no aparece ni un delantal. El delantal es de uso muchísimo más tardío en Canarias que en el resto de la península y sufre las mismas transformaciones que los delantales en algunos trajes de la península, que pasan de ser prenda utilitaria a prenda de lujo. Entonces es cuando se hacen de gasa,
se hacen de géneros ricos, se bordan con lentejuelas como las valencianas y todo ese tipo de indumentaria. Vamos a ir viendo de forma rápida. Este es un dibujo de Pereira Pacheco, que es uno de los estudiosos de la indumentaria de Tenerife del siglo XIX, que habla de las importaciones, que las mujeres ya están empezando a dejar de lado las telas de lino fuertísimas que se utilizaban en Canarias y empiezan a utilizar telas de importación que no les duraban nada y que se desteñían a la primera. Bueno, pues ahí tienen unos modelos de justillos con asilla pegada, asilla entera, escote redondo, etcétera, etcétera. Ahí pueden ver. Bueno, pues ahí tienen el mismo justillo que vimos antes. Fíjense la cantidad de cordones también y de ojetes que tiene que tener, como mínimo 8 o 9. Ahora los vemos con 4, 3 o 4. Pero para que ajuste bien y que cumpla sus funciones tiene que tener ese número de ojetes. Luego tiene la mantilla por los hombros, el sombrero adornado con pequeños trocitos de tela de colores, el lazo en la parte frontal y el justillo listado. Fíjense, otros justillos ya empiezan a ver telas importadas también, seguramente esta tela de lunares, el pañuelo de hombro, el capotillo verde, la capa verde que luego vemos en el traje de la Orotava o que vimos en el traje de la Monteverde, pues ahí lo tenemos también, y el sombrero de fibra vegetal, y en este caso con pañuelo, que suponemos que para entrar a la iglesia y demás, pues igual usaban la mantilla. Los jubones son prendas de lujo, no son prendas de diario, están pintadas por Pereira Pacheco. Él habla que son de telas de seda con hilos de oro y plata. Estamos hablando de las telas que vemos en las imágenes religiosas, en las vírgenes que tenemos en las iglesias, esas telas que tienen grandes floraciones, pero que tienen luego hilos de oro y de plata y demás. Pues él explica que para las bodas es una novia de Tacoronte en este caso, que para las bodas utilizaban los jubones de tisú. Y ustedes buscan en el diccionario tisú y ponen tela tejida con seda de oro e hilos de seda de oro y de plata. Y esta es otra novia, en este caso de Tacoronte, y con el pelo largo. Fíjense también que lo que explicaba antes, que solo las novias eran las que podían llevar el pelo. Y fíjense la cantidad de prendas que lleva. La peineta también lleva 2 o 3 collares, uno de ellos como una cruz, y luego no sé si esta se la aprecian, o era la otra la que se la apreciaban varios anillos en la mano. Fíjense que curioso el corte de la cintura del jubón con las aldetas, esos cortes que se llaman aldetas y que son una rareza también dentro de la indumentaria. Aquí viene esta viene, se descolocó, pero bueno, se me escapó de donde tenía que estar y se vino para allá. Pues ya está, es la que vimos, la de la Mujer de la Esperanza con el sombrero adornado con la cinta y la mantilla recogida para bailar o la toca. Bueno, esto es una prenda que ha perdurado nada más en la isla del Hierro, que es esa manga postiza que llega a medio antebrazo. Me consta que José Antonio Pérez Cruz, que en gloria esté, en sus estudios sobre indumentaria, encontró varios ejemplares en los testamentos, varios ejemplares de manguitos, de la misma manera que yo los he encontrado en Tenerife también. Quiero decir, que es una prenda que aunque quedó fosilizada en la isla del Hierro, es una prenda que estoy seguro que se utilizó en todo el archipiélago. Lo que pasa es que yo siempre prefiero atenerme a lo que yo he encontrado. Es una prenda curiosísima desde la época del Renacimiento, o sea, de la época de la pre-colonización, donde se utilizaba una camisa muy rimbombante de mucho adorno y luego el manguito que también se solía adornar con bordados, botones de oro y de plata y demás. Fíjense que hay retratos de la reina Isabel la Católica con los manguitos puestos. O sea que es una prenda y que solo queda refugiada, que yo sepa, en 3 lugares del territorio nacional.
solo se utiliza en la isla de Ibiza, en el valle de Ansó, en el Pirineo aragonés, y en el valle de Hecho también, que son dos valles remotos que estuvieron incomunicados durante mucho tiempo, y en la isla del Hierro también, con lo cual estamos ante una prenda interesantísima, una reliquia de indumentaria, un fósil que ahí han sabido conservar los herreros. Eso es un traje antiguo del Hierro, fíjense cómo se ven perfectamente los manguitos y fíjense la cantidad de vuelos que tiene en la manga. El justillo es de tisú, también en este caso. No tiene hilos de oro y plata, pero sí tiene todas las floraciones de seda. El capotillo que es la capa verde, ya hemos visto dos ejemplares. Aquí vemos un tercer ejemplar en una mujer también de Ico del Alto, pintado por Alfred Liston. Las enaguas de lino, los refajos, las de lana o las sayas y las vasquiñas, y después ya viene el calzado de los zapatos. Bueno, pues las enaguas de lino son las que se ponían debajo, las pajeras. Ya hablamos antes que se ponían muchas y normalmente en esta época eran tejidas en el país, con lo cual eran telas recias y pesadas que duraban mucho tiempo y prácticamente carentes de adornos, porque eran prendas sobre todo utilitarias. Yo sé que aquí hay personas que van a sentir conmigo, las mujeres no se ponían ropa interior en esa época, no llevaban ropa interior, sino simplemente llevaban nada. La que llevaba más abajo debajo de todo, pues era la que hacía pues de paño de lágrimas. Pero es verdad que me entendieron. Y eran carentes. Luego ya, a medida que pasa el tiempo y llegamos al periodo de transición, se empiezan a adornar con labores incisas en la propia tela o labores de aplicación. Estoy hablando de entre 12, pasacintas, tiras bordadas, encajes, etcétera, etcétera. Pero eso es a partir de la transición. Los refajos son las prendas de abrigo, son como una enagua, prendas de abrigo de franela de color encarnado. Estoy mirándolo ahora. Las faldas son las de encima, las encimeras, son pues de lana, normalmente se les llamaba sayas también. La documentación aparece muchas veces. Las vasquiñas son las prendas de seda que las veremos, que utilizaban las mujeres para ocasiones especiales y que solían tener varias órdenes de tiras bordadas o de encaje en la parte exterior. Luego veremos los zapatos. Fíjense cómo tiene la enagua exterior recogida por una abertura lateral y cómo aparece la enagua blanca debajo, que no es roja, ¿no? Ah, es la blanca, sí. Y fíjense los zapatos también curiosos que no son de viga, sino son zapatos de amarrar, normales y corrientes, sin tacones, planos y demás. En la palma en ocasiones se la recogían por los dos lados, la enagua exterior, esa es una imagen de la palma. Fíjense los largos cómo varían de una isla para otra o de una época para otra. Esta es la que yo decía que era roja, ahí se ve el refajo y se ve por debajo del refajo, encima del pie, de la pierna, como asoma la enagua blanca también. Lo de ponerse el refajo encima o debajo de las enaguas blancas, eso ya era cuestión del gusto de cada una de las personas. Porque si tú tenías un refajo de lana del país, picona que daba miedo, pues yo me ponía unas enaguas primero y encima el refajo. Y en cambio si tenía un refajo con un paño de cachemir que me trajeron de Venezuela cuando estuvieron allí, y suavito que era gusto, pues me lo ponía directamente sobre el cuerpo y luego encima las enaguas. Porque esto es un tema del que se ha discutido muchísimo. Cuando iba a dar las conferencias para allá, los centros de la tercera edad, preguntaba siempre, ustedes que vieron a sus abuelas y a sus madres usar los refajos, ¿cómo se lo ponían? ¿Encima de las enaguas o debajo de las enaguas? Me decían, no,
Encima de las enaguas, no, debajo de las enaguas, pues ya se armaba la trifulca. Conclusión, que se la ponía cada una dependiendo de lo que tuvieran y lo que le gustara. Disculpe, tenemos que terminar. Sí, Disculpe, lo siento. un segundito, nada. Ahora tenemos que terminar. Una última reflexión, si quieres. Bueno, acá 5 minutitos. Tenemos que despejar antes de las 7. Aprovechamos los 5 minutos. Gracias, Juan. Espera, Juan. Espere. ¿Alguna pregunta? Nos han dado 5 minutos. No, yo tenía una. Sí. Sí, puede ser. Yo tengo una duda en mi isla, la isla de Gran Canaria. Se están empezando grupos a poner a las monteras, las mujeres. Y yo la pregunta mía era, ¿hay documentación sobre...? Que yo conozca, no. Y que las personas que han estudiado la indumentaria en Gran Canaria, con seriedad y con profundidad, nunca lo hemos visto. Nunca Teno, que para mí es un referente, nunca me habló de las mujeres con monteras. Son modas que se ponen y que son inatajables en un momento determinado. Como siguen con la idea de que yo quiero ir con una novedad, con una cosa diferente, con una cosa que no esté vista, pues aparecen ese tipo de afirmaciones con una incógnita al final. Yo tampoco puedo decir que no tajantemente, porque es un tema que no he estudiado. Pero por lo que han estudiado los demás y a mí me ha llegado, yo no tengo noticias de ello. Bueno.